Todos muy bienvenidos, bienvenidas a aquí, esta plaza emblemática de Medellín, del país literalmente, porque es la Plaza Botero. El maestro hace 20 años, me cuenta su directora, decidió entregar estas piezas monumentales, estas esculturas enormes, Adán y Eva, o sus famosos gatos, o obviamente los rostros, sus rostros, sus caballos y sus jinetes. Y vamos a recorrer lo que es ese legado que ha quedado para Antioquia en manos de una gran invitada, María del Rosario Escobar, su directora. Usted hereda este monumento, dijéramos, nacional, y las piezas de Botero y su relación. ¿Qué quiso decir el maestro Botero a Antioquia, a Medellín, a su ciudad donde nació, con este regalo? Lo primero fue que lo dio en un momento que para ti dice mucho, que son los años 90. Él quiso darle a la ciudad desde lo que él podía una nueva señal de renacimiento, de esperanza, de posibilidad. Quiso volver a abrir también la ciudad hacia el mundo. Cuando aquí no nos visitaba nadie, a ti te tocó. También fue muy grato que él viniera con Sofía Bari y nos dijera que era posible construir un museo profesional para Antioquia. Este es el museo más antiguo, tiene 140 años, pero estuvo siempre, hasta hace 20 años, en 2.200 metros con la colección guardada. Y su obligación era, a cambio de que ustedes se exhibieran y recibieran esta donación, ¿qué tenía que hacer el museo para modernizarse? ¿Cuáles eran como las ideas que tenía Botero, un hombre tan de museo, ¿no? Que se formó en el Prado o con Piero de la Francesca o visitando, dijéramos, obras? Como lo dices tú en tu libro, con las visitas que hiciste con él por Italia. Lo que quería Botero era legarle a la ciudad un museo que también fuera una escuela, un centro de formación de públicos y para artistas, donde pudiéramos visitar las obras referentes y estudiar a partir de ellas. También quería un museo para la paz, eso lo dice cuando entrega la obra en el año 2000. Entonces un poco todo eso nos lo hemos propuesto. Este es un museo con un sentido social muy amplio, también con una apuesta artística y por supuesto también con una noción de ciudadanía muy alta. Entonces, ¿podemos entrar? Claro. Nos vamos y entramos a este gran proyecto de ciudad, de país, porque finalmente es eso, el Museo de Antioquia. Gracias por esta bienvenida. No, a ti por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma, este programa de Noticias Caracol Ahora, que todos los domingos a las 8:30 se emite hoy en un escenario muy especial. Como ustedes vieron a la entrada, en la Plaza Botero, nos dio acceso al Museo de Antioquia, a este escenario emblemático que está por cumplir 140 años de historia. No siempre fue un museo, pero tenemos aquí a su directora, María del Rosario Escobar, que ha llevado, dijéramos, y que ha logrado en este último lustro, un poquito más de 5 años, a convertirlo con esta donación o con este aporte que una vez más hace Fernando Botero de permitir que su mural, que estaba, Escena con jinete, que estaba por allá casi que tirado y perdido en un centro comercial que fue comisionado por el Banco Central Hipotecario en su momento, en 1960, al inicio, dijéramos, de esa transición hacia la Bienal de Coltejera, hacia lo contemporáneo que vamos a ver en las salas de la primera parte del siglo y la segunda parte del siglo, y aquí arriba, que está precisamente en el tercer piso, la colección que donó Fernando Botero hace 20 años. Esta recuperación que logra la directora del museo y Antioquia y el país y el Ministerio de Cultura para que lo pueda ver el mundo entero, ¿no? Es recuperarlo, transportarlo, como ustedes están viendo, por toda la ciudad para que estuviera aquí, casi 9 por 2,50, una obra extraordinaria. Directora, gracias, es un honor estar en su casa y por primera vez mostrar esto que usted va a inaugurar no sé cuándo, pero que veo que va bastante avanzada en recuperación. Cuéntenos un poquito de esa historia. No, antes que nada decirte que el honor es nuestro,
darte la bienvenida otra vez a tu casa, a tu ciudad, muy complacidos de tenerte aquí en el museo. El 29 de noviembre de este año, cuando cumplimos 140 años, vamos a entregar esta obra ya al país como parte del guión del museo, pero también del Patrimonio Nacional Colombiano. El museo hizo un trabajo, hemos hecho un trabajo grande de recuperación de la obra, de incluirla en todo el aspecto de salvaguarda que puede otorgar la institución a una obra que es fundamental y que estuvo por años en el edificio en el que se hizo, pero que con los cambios que ha sufrido el mismo edificio y el centro de la ciudad, pues ya no aportaba el mismo... ¿Eso estaba qué? ¿Como en el Hueco? ¿Cómo? Es lo que se llama hoy el sector del Hueco, que en algún como momento... Como el Bronx en Bogotá, más o menos. Como un San Victorino. Como un San Victorino, sí. Exactamente, donde hay unas cantidades de comercios entre ilegales y legales, un uso indebido del espacio público, un poco de caos urbano. En este caso, el edificio que fue la sede honrosa del Banco Central Hipotecario, con el paso de los años pasa a ser hoy un centro comercial como uno más de esta zona del centro. ¿Y a usted se le ocurrió o cómo consiguió que Fernando Botero autorizara pues semejante decisión, dijéramos, de sacarlo, de recuperarlo y de que formara parte pues del patrimonio nacional? Es que por algún tiempo el mural era o fue digamos que el remate de un parqueadero de motos. Esta belleza de obra estaba en el segundo piso de un parqueadero de motocicletas, con lo que hace el CO2, con lo que puede hacer la contaminación en una obra tan bella como esta. La verdad es que cuando la trajimos y un poco antes, ella no se veía así, estaba bastante opaca y oscura, precisamente por esas condiciones. Entonces, dada que ya ella realmente se veía no solamente en una situación difícil por lo que sucedía a su alrededor, sino también porque había perdido el carácter público, era urgente traérnoslo y generar una acción. Entonces se buscan aliados, sobre todo aliados en el sector privado. Tú sabes cómo es esta ciudad para generar ese tipo de utopías, y gracias a Confama, la caja de compensación, pudimos por lo menos generarle ya una ruta financiera que impulsó bastante ya luego las posibilidades jurídicas, y por supuesto pues que el maestro también se sumara al proyecto. Uno sabe que Botero en los 60, dijéramos, estaba experimentando. Esto es como el final de su primer periodo. Un hombre, como usted bien describía afuera, pues que se formó a sí mismo, dijéramos, sin la escuela, en museos, viendo obras de otros. ¿Cómo se lo imagina usted aquí? Si él va a mirar las escenas de cuando inauguremos esta pieza celebrando los 140 años, ¿qué opinará de eso que fue su obra pasada? Porque aquí sí se intuye mucho de lo que es el Botero que vamos a ver en las salas de arriba. Sí, uno aquí puede ver a ese joven impetuoso, con ganas, nervioso inclusive, nervioso no en el sentido en el que estaba asustado, sino nervioso en lo que hace una cantidad de energía en el cuerpo de alguien con tantos deseos de ser un gran pintor. Entonces él viene a decir, bueno, yo también hago parte de la tradición muralista del mundo. Él admiraba a los muralistas mexicanos, pero sobre todo a los pintores del Renacimiento y toda esa de la Francesca y toda esa monumentalidad de ellos. ¿Y tiene que ver también con el muralismo antioqueño? Claro que sí, inclusive cuando Botero pinta este mural, el maestro Pedro Enel Gómez, en las famosas conversaciones con Carlos Correa, que están en un libro, dice que por ahí supo que ese jovencito Botero se le midió el mural y que ese mural no va a durar nada. Y Botero le responde en un artículo para El Colombiano diciéndole que ese mural iba a durar 1000 años. Y hoy el paso del tiempo los junta otra vez, porque aquí están algunos de los mejores murales del maestro Pedro Enel, y viene ya a sumarse el mural del maestro Botero, único en Colombia. Extraordinario. ¿Qué hace que Botero tenga esa pasión o recupere, dijéramos, esa nostalgia? Yo lo describo mucho en el libro que acabo de escribir, esa nostalgia por Medellín, ¿no? Y esa nostalgia la convierte en una cosa positiva, y es donar
su patrimonio, buena parte de su patrimonio personal y pictórico y escultórico al museo. ¿Qué hay ahí y en qué ayuda Antioquia a Medellín? Pues Botero es un fiel colombiano. A mí me sorprende siempre en primera instancia que no deja ni siquiera su acento. Después de tantos años de vivir por fuera de Antioquia y de Colombia, sigue hablando como un colombiano, como un antioqueño. Y sus formas, la manera como asume la familia, como asume la vida, por supuesto tiene una raíz y una conexión muy grande con nosotros, y también en la pintura uno lo ve, ¿cierto? Que él presenta a un pueblo antioqueño, a un pueblo colombiano una y otra vez. Él hace de su patria un lugar también en la pintura. Comprende rápidamente que eso lo hace único, su forma tan propia de vivir a Latinoamérica, eso solo lo tiene él y lo distingue de los demás. Cuando uno va a ver colecciones internacionales, por ejemplo la del Vaticano, y ve la pieza de Botero que está en la colección internacional, que es un curita de pueblo saliendo al Concilio Vaticano, tú ves esa autenticidad. Yo creo que es un mensaje también. Y su técnica en un museo que tiene esta variedad tan importante y esta historia patria aquí recogida, ¿aportan al estudio? ¿Cómo se vincula como con la gente joven, con los pintores nuevos, con lo novel también que el museo pretende formar? Antioquia y los pintores antioqueños son bastante rebeldes también. Tú lo sabes, ¿cierto? Que hay una raíz como de siempre estarse oponiendo a la autoridad. Entonces, digamos que la relación con Botero es como una suave discusión, o a veces no tanto, sobre lo que podría ser la pintura. También le pasa al maestro Cano y a Horizontes. O sea, nosotros de alguna forma somos un museo que encarna muchas de esas discusiones, pero las hace posibles dentro del mismo recorrido. Creo que también Botero es una señal de la persistencia en el arte, de lo que puede y debe hacer un artista en el trabajo de todos los días, en la búsqueda de esa voz propia, de ser fiel a lo que uno quiere y necesita hacer, y como si lo hace, el tiempo finalmente va dando sus respuestas. María del Rosario, hemos sufrido mucho con la pandemia y los museos han sido tal vez una parte muy golpeada, el arte, la cultura. ¿Qué hizo que este museo, cómo pretende usted que este museo, en una circunstancia difícil como la del centro de Medellín, que la está padeciendo y padeciendo dramáticamente con violencias, con nuevos actores del conflicto, sobrevive? ¿Qué puede hacer este museo? Mira, es una pregunta enorme, porque además creo que es una pregunta para la gestión del arte y de los museos en el mundo entero. Si uno ve los museos de otros países, esos museos están afrontando inclusive la venta de sus colecciones, la disminución de sus equipos de trabajo, principalmente en las áreas de educación. Yo creo que el futuro del museo es vivir en sus propias grietas y en el desafío. Pienso que el entorno es nuestro futuro, porque inclusive ya vivimos en el futuro de nuestras ciudades latinoamericanas, que es un futuro de diversidad, de dinamismo. Los retos más grandes ya están presentes aquí. O sea, esta Medellín golpeada en el centro es parte del museo, ¿o qué? ¿Qué es lo que nos quiere usted decir? Sí, por supuesto. Nosotros hemos abierto las 82 puertas, la mayoría de las puertas que podemos, del primer piso del museo, generando una institución más porosa, en el mejor de los sentidos, eliminando la cuarta pared de la caja blanca, integrando la ciudad y los públicos, y yo creo que ese es el futuro del museo, un museo en el presente. ¿Y la plaza forma parte, dijéramos, le han hecho daño en todas estas marchas y en todo este fenómeno, dijéramos, de destrucción de cierto patrimonio colonial, de la conquista, dijéramos, y de esos próceres? No, la plaza no ha sufrido en ese sentido, pero sí ha vivido el empobrecimiento de todas las comunidades que están aquí en los alrededores. Entonces hace parte de la lógica de la supervivencia.
porque muchos habitantes de calle o personas ven también en esos metales que están ahí una oportunidad para comer. Entonces el drama social nosotros lo vemos todos los días, pero también vemos el poder del arte. Ahora estuvimos en la plaza y vemos una plaza digna, que se levanta ella misma, inclusive que se cuida de alguna manera ella sola en su belleza y su dignidad. Lo mismo le pasa al museo. El museo es un faro, es un punto de luz y de vitalidad, por lo que el arte mismo es y su forma de ser cariñoso y de aceptarlos a todos. Obviamente, pues no, esto no es tampoco el mundo feliz ideal, también tiene sus tensiones, pero el museo participa de ellas y es un actor más social y de construcción de ciudadanía. ¿Y qué se sueña usted? Ahora me mostraba el parqueadero de atrás, ¿no? Que usted cree que sí, literalmente es el último espacio que nos queda en el centro para poder hacer algo más, que es museología, es más esculturas, o es qué quiere usted de ese pequeño espacio que le queda. Si pudiera, si tuviéramos el mundo ideal, donde el sector privado y el público se junten y hagan, ¿qué sueña hacer ahí? No, María Emma, lo vamos a hacer, eso lo tenemos que lograr porque el centro lo necesita y el museo también. Yo me sueño una conversación como las que van a empezar en el siglo XXI, como lo que ya esta pandemia nos ha enseñado y asoma, una conversación amplia en donde el arte ponga lo que debe poner para generar una nueva ciudad y una nueva forma de estar en el centro. Esta es una zona no solamente con unas necesidades sociales altas, sino también unos desarrollos necesarios en términos de medio ambiente. Entonces, si pudiéramos extender esa plaza, tener más espacio público, generar lugares no solamente para el arte, sino para el encuentro ciudadano, que no solamente sea un parqueadero, sino una ala nueva de este Museo de Antioquia o de las Antioquias o de las Colombias que somos. Pero ya estamos citando esa conversación, tú también tendrás que estar ahí. Cuente conmigo, aquí estaré. y para que nos pensemos esa Colombia y esa Antioquia de los próximos 25 años o más, que puede citarse aquí y allí también. Y sufrió presupuestalmente, no solo en la falta de presencia, dijéramos, y de cierre, presupuestalmente ha sufrido el museo. Mucho. ¿O cómo se financia? ¿Es sector público, privado, sin boletas? ¿Qué le pasó? ¿Sin entrada y taquilla? El museo ha vivido unas bajas presupuestales enormes que te las voy a narrar en estas cifras. Estamos al 60% del presupuesto que deberíamos tener y tenemos un 70% menos del público que también deberíamos tener, pero nunca hemos estado solos. El museo tiene unos 210, 220 visitantes diarios, que eso pues a mí me parece una cifra muy honrosa, aunque veníamos de tener un poco más de 800 antes de pandemia. Obviamente hay un retroceso todavía económico, pero nosotros nos mantenemos, somos un museo que trabaja por proyectos. Eso significa que hacemos una cantidad de acciones con la empresa privada o con el sector público en tareas que vienen o del arte o del trabajo social, y de allí nos hemos logrado estar muy bien. No hemos cerrado ninguna de nuestras salas ni ninguna de nuestras salidas públicas, por decirlo así. Seguimos y vamos a continuar, pues vamos a cumplir 140 años. Sí, la historia, dijéramos, de la existencia del Ministerio de Cultura, que fue muy cuestionado en su momento, inclusive por Botero, por García Márquez, por esos grandes hacedores de cultura patria. ¿Cree usted que le ha servido? ¿Cree que es un elemento importante ese Ministerio de Cultura, esa curaduría, dijéramos, que tiene que tener sobre un patrimonio trascendental como es el que posee el Museo de Antioquia? El ministerio es fundamental, no imagino al país sin un Ministerio de Cultura. Lo que creo que nos sigue es constituir una política de museos y de colecciones. Si miramos cómo está el patrimonio nacional, está en manos del sector privado principalmente. Este museo inclusive es privado, con una altísima vocación pública, pero si ves el Mambo también es privado, la Tertulia, el MAM. Necesitamos una política de museos y una política de colecciones que le permita al país también pues generar valor, poner todas esas obras de pronto en circulación nacional y
generar pues como lo mejor de lo que hemos aprendido de la economía naranja y lo mejor de una política de protección también. ¿Y usted cree que va a ser parte del diálogo, o quisiera usted que fuera parte del diálogo de una campaña política que se avecina? En 5 meses elegimos Congreso, en 7 meses el nuevo presidente o presidenta de Colombia. ¿Cree usted que...? Tiene que ser. El arte y la cultura tienen que ser parte de la política nacional y tiene que ser parte también del principal programa de los aspirantes a la presidencia de la República. Es que las dificultades, pienso yo, en ese proceso de perdón, de verdad, de encuentro nacional, son necesariamente culturales. Si vemos algunas de las raíces, y tú misma lo dices en tu libro, de la violencia en Medellín, fueron parte y son parte de una exclusión. No solamente lo dices en tu libro, también lo dices en la entrevista a Alonso Salazar en el libro Las otras memorias. La necesidad de reconocernos, de encontrarnos, de mirarnos en escenarios de tanta dignidad como son un museo, un centro cultural, un teatro, tienen que ser una política de Estado. Por ejemplo, para ponerte el museo como un ejemplo, el museo antes de pandemia valía 12.000 millones de pesos, menos del 10% son proyectos con el sector público, el resto son proyectos con el sector privado. Eso da digamos que una ecuación que ha servido, pero que también comporta cierta fragilidad. Pues estamos aquí hoy en una primicia mundial y es por primera vez poder ver al museo recuperado, al museo con una de las piezas más importantes, tal vez única en el mundo, del maestro Fernando Botero, que salió por allá del hueco que se llama los mercados populares y que lograron transportar y traer aquí, y podremos ver todos los colombianos y el mundo entero, y es este bello mural que está detrás nuestro y que ya el maestro Mora está terminando de restaurar, y bueno, en noviembre será para todo el mundo con los 140 años de esta histórica pieza. Así que, directora, no sabe el gusto, el orgullo, y ahora tenemos que mirar y recorrer lo que es la primera parte del siglo, la segunda parte del siglo, ya después de Fernando Botero y este mural a sus 28 años, con la Bienal de Coltejer que muero por ver, por Horizontes, Ocano, y por supuesto arriba, donde están las piezas de los 70 en adelante del maestro Botero. ¿Cuántas donó él, maestro, al museo? Tenemos más de 180 piezas del maestro Botero, es una colección muy amplia y muy personal también. Aquí está Pedrito, hay homenajes a sus padres, a su familia, es una colección entrañable. Pues acompáñenme a recorrer, a hacer este pequeño recorrido muy significativo para Colombia y para el mundo. Gracias por estar con nosotros y adelante, vamos a recorrerlo antes de decir otra cosa, para ver esa monumentalidad, no solo del fresco o del mural, sino también de las piezas aquí contenidas. Gracias. No, a ti, muchas gracias. Pues y precisamente aquí, en esta sala, homenaje a la patria, al maestro Cano, Francisco Antonio Cano, tenemos aquí la primera bandera fundida en Colombia y por supuesto esta obra histórica de Horizontes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de A Fondo con María Emma, Noticias Caracol Ahora, todos los domingos 8:30, acompáñennos.